Buenos días y bienvenidos a nuestro webinar El Nuevo Normal Panamá, organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Estaremos atendiendo sus preguntas al finalizar la sesión, por lo que le pedimos nos las haga llegar a través del chat de la herramienta. Debido a que la situación actual nos obliga a estar a cada persona de su hogar, les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Sin más, los dejo con nuestro socio, Luis Eduardo Cando. Hola, buenos días. Esperando que todos estén bien en sus casas y a buen resguardo. Hemos querido organizar este webinar de una manera diferente a los otros webinars que se han hecho, en el sentido que pretendemos abordar el tema no solamente fiscal, sino también laboral, de precios de transferencia y financiero, poco para situarnos en la mente lo que puede ser un CEO o un CFO que maneja una empresa hoy que está ante la disyuntiva de cómo manejar esta crisis que a todos nos agarró por sorpresa, y pienso que ha sido una de las crisis más profundas que ha habido en la humanidad luego de los años 20, cuando sucedió aquella crisis, que muchísimos o todos los que estamos acá no estábamos. Me acompañan el día de hoy socios y directores y gerentes de diferentes líneas de la firma. Cada uno lo voy a ir presentando hacia adelante. Lo cierto es que la agenda que tenemos es la siguiente. Pasamos la lámina, por favor. Tenemos una agenda que nos va a hablar un poco del impacto de COVID, recogiendo cifras que han salido de una encuesta que Iguay publicó hace poco y que nos sitúa en lo que es la crisis, el impacto económico que ha tenido y lo que ha sido o lo que pueda ser la recuperación. Luego hablaremos dentro de la agenda de los tres horizontes que Iguay ve bajo una metodología que vamos a explicar que se llama Now, Next and Beyond, que tiene que ver con el Now. El Now es administrando el modo crisis que estamos ahora, donde se toman decisiones en la mañana, el mediodía cambia y en la tarde es otro lo que se está haciendo, producto de cómo estamos enfrentando cada uno o cada empresa o cada persona las situaciones que nos está tocando vivir en el día a día. Luego, por supuesto, ya todos estamos pensando en la recuperación, ahí vendría el next, es decir, qué vamos a hacer el día que volvamos, porque lo cierto es que vamos a volver a trabajar, es cierto, en nuestras empresas, vamos a volver a nuestra vida ordinaria, nuestros hijos van a volver a clase y en sí se van a seguir haciendo las cosas que se hacían antes, pero bajo algo que se llama el nuevo normal. Es decir, la normalidad que teníamos, pensamos que no va a volver, va a haber un nuevo normal, y esta crisis también vino para enseñarnos muchas cosas, como trabajar desde casa, cómo fijar prioridades que quizás antes no teníamos, y en sí el nuevo normal es lo que vamos a ver, y de eso vamos a hablar como punto 3, pero antes de eso, por supuesto, el billón, que es la transformación. Es como todos realizar lo que está pasando, lo que pasó y hacia dónde vamos para construir un futuro diferente. Y por último, si nos da tiempo, que esperemos que nos dé, preguntas y respuestas que vamos a responder, que vayan haciéndonos a través del chat, y como hemos hecho en otros webinars, tanto de Panamá como de la región, tan pronto termine el webinar, las preguntas que no hayan sido respondidas, las vamos a responder y las vamos a publicar. Un poco para que la gente o todos los que están participando se lleven las respuestas a las inquietudes o comentarios que puedan haber tenido durante la presentación. También esta presentación va a ser grabada y luego va a ser publicada en nuestras redes, en YouTube y nuestras redes, para que puedan repasar un poco con la presentación el contenido de la misma. Continuamos con la lámina siguiente. Un poco, COVID ha tenido o se ha convertido, como dije anteriormente, en la peor crisis global después de la Gran Depresión que mencioné antes. Y un poco estas cifras se van actualizando día a día. Ayer las actualizamos para esta presentación. De acuerdo con el World Economic Forum, World Economic Outlook, el Fondo Monetario Internacional en 2020
prevé estas situaciones, que haya un decrecimiento global de un 3%, antes habían estimado un 3,3%, mejoró un poco pero antes habían estimado un 3,3% de crecimiento, ahora estamos hablando de un menos 3% de crecimiento para este año. Y un poco lo estamos viendo cuando vemos aviones en tierra, que los aviones deben estar volando, cuando vemos estacionamientos de malls que están vacíos, cuando deben estar llenos, y en sí cuando vemos que no hay circulación en las ciudades cuando la circulación debería haber. Es decir, lo normal es que haya un tranque, lo normal es que haya un aeropuerto lleno, lo normal es que haya un mall lleno, y nada de eso está sucediendo, lo que nos lleva a pensar o saber o realizar que sencillamente la economía está totalmente detenida. Es como si se hubiese congelado todo y todo está esperando arrancar de nuevo, y por supuesto el arranque no va a ser un arranque donde de un día para el otro vamos a volver a lo que teníamos antes. Estados Unidos prevé un decrecimiento de 5,9%, antes preveían un crecimiento del 2%, la zona del euro un menos 7,5%, Europa está muy golpeada con esto, antes preveía un crecimiento del 2%, 1,2% de crecimiento en China en 2020 cuando preveía un crecimiento de 6%, América Latina y Caribe, en nuestra región, un menos 5,2%, cuando antes preveíamos un 1,6% de crecimiento. El petróleo, creo que ahora es más fácil que te lo regalen a que lo compres, porque si te lo regalan, al menos el que lo tiene almacenado sale de inventario. Es decir, nunca imaginamos que el petróleo iba a estar negativo en su precio como llegó a estar hace 2 días. Se han reclamado subsidios en Estados Unidos al desempleo, más de 22,000 personas, casos confirmados de COVID en el mundo 2,5 millones, y países o territorios del mundo con COVID unos 200 o más de 200. Hay países que han ido saliendo, como China, pero los países que están entrando, y si bien están controlando la situación de una forma que creemos adecuada, hay casos como Nueva York, por ejemplo, donde se desbordó totalmente el tema porque el alcalde no tomó una medida a tiempo, mientras que si vemos el caso de Florida, Miami, la situación de alguna manera u otra la tienen más controlada, y podrían salir pronto de la crisis. Luego, con la lámina siguiente, como les dije, igual hizo una encuesta que es el Capital Confidence Barometer, donde qué están diciendo las empresas o cómo se está manejando todo esto. Fíjense, un 73% espera que COVID de las personas encuestadas tenga un impacto severo en la economía global. Es decir, todas las empresas y todos los ejecutivos se han visto obligados a reevaluar lo que son las expectativas de crecimiento que esperan tener o que esperaban tener. En el Now, muchas empresas están tomando medidas para cambiar su cadena de abastecimiento y están teniendo que reconfigurar sus operaciones como respuesta a COVID-19. Es decir, muchas empresas del mundo tenían, por decirlo así, todos los panes en la misma cesta porque buscaban meramente una eficiencia en costos, y eso era lo más importante. Creemos que el tema de eficiencia en costos va a seguir siendo importante, pero hay que tener mercados alternos de alguna manera u otra para cadenas de abastecimiento. Y aunque parezca mentira, se han recibido, o hemos recibido al menos nosotros, muchas solicitudes de empresas multinacionales que están pensando o están preguntando cómo es el caso de Panamá, cómo es el tema de regímenes que Panamá tiene para establecer cadenas de abastecimiento, y en sí muchas empresas están pensando que si bien pueden seguir operando con su cadena de abastecimiento desde China, están pensando en mercados alternos para, de alguna manera u otra, poder enfrentar una crisis como esta y no quedar totalmente paralizados. Es decir, aquí se abre una oportunidad importante para Panamá, en el sentido que si reaccionamos de manera adecuada y hacemos las cosas como debe ser, posiblemente podemos convertir al país en un centro de abastecimiento alterno a empresas que están viendo que al tener todo en un mismo lugar se les complicó el mundo, y ahora
las cadenas de abastecimiento están paradas porque sencillamente al faltar una materia prima de algo, ese producto no puede ser terminado y no puede ser colocado en el mercado para ser vendido. 49% tienen márgenes de utilidad iguales o menores a los que tenían hace 2 años, en un momento en que los márgenes de flujo efectivo estaban siendo presionados ya de alguna manera u otra. Luego, pensando 72% de las empresas están en un importante plan de transformación. Los ejecutivos mantienen planes ambiciosos de transformación. Es decir, estamos viendo cómo todo eso que estaba detenido en el tiempo y que las empresas le estaban dando largas por un tema precisamente de ahorro de costos, como todo el tema de ciertas líneas, automatizar ciertos procesos, estamos viendo ahora que las empresas están orientadas o preguntando, viendo el next hacia eso, viendo cómo hago yo para que mi empresa de alguna manera u otra quede automatizada y evitar a futuro que una situación así me pueda afectar. Y en el billón estamos viendo que 72% de los encuestados o empresas están realizando revisiones estratégicas de sus portafolios con mayor frecuencia y de alguna manera u otra eso lo están haciendo para prepararse para lo que va a ser la reactivación, que como dijimos anteriormente, esa reactivación va a ser un nuevo normal lo que va a venir y la normalidad que teníamos no va a estar presente. Eso va a ser un proceso fuerte. No podemos predecir lo que vamos a ver. Lo cierto es que va a haber un cambio importante en ese sentido. Seguimos con la lámina siguiente. Luego, en cuanto al impacto de COVID, vamos con la lámina, ok, aquí está, perdón. Como saben, ya lo dijimos, el equipo ejecutivo se encuentra ahora en el centro de un huracán. Están viendo cómo aprovechar beneficios de gobierno que puedan salir, es decir, los gobiernos han tomado medidas fiscales de diferimiento de pago de impuestos, han tomado medidas laborales para flexibilizar de alguna manera u otra la relación empleado-empleador y han tomado, países que pueden dictar política monetaria, han tomado medidas monetarias para de alguna manera u otra dar liquidez o que haya más liquidez en el mercado. Luego, por supuesto, están estableciendo comunicación oportuna tanto con accionistas, acreedores, proveedores y todas las personas con las cuales tienen relación. Pienso que, o hemos visto que todas las empresas están en un plan de hablar claramente con sus proveedores, establecer planes de pagos razonables, y eso es importante porque lo cierto es que si todos tomamos la medida de no pagar, de simplemente proteger el efectivo y no le pago a nadie, sencillamente se cierra la cadena y eso es lo que de alguna manera u otra hay que tratar de evitar. Por supuesto, todos los aspectos legales y contractuales se están revisando. Más adelante lo vamos a ver en detalle con Ana, lo que vemos puede estar pasando en Panamá. Un tema importantísimo, que la seguridad a los empleados. Es decir, el activo más importante a proteger ahora son los empleados de la empresa. Hay empresas que están estableciendo planes de ahorro de sus empleados en medio de la crisis, es decir, en cierta liquidez que los empleados puedan destinar a que quede en la empresa. Las empresas están acordando planes con ellos, inclusive pagándole intereses. Por supuesto, el equipo ejecutivo está viendo cómo estabiliza la situación, está viendo cómo protege y cómo se genera efectivo y, por supuesto, se están evaluando todas las operaciones, valorando las operaciones críticas de la empresa, dado que la empresa no puede prescindir de algunas de las operaciones que ella realiza. La lámina siguiente. No obstante, y ya para entrar en materia específica, lo importante es que el equipo ejecutivo debe responder a esta pandemia considerando nosotros o planteando nosotros 3 escenarios, como le dije. Número 1, que es el NOW, que es estabilizar y mantener a la empresa andando dentro de las circunstancias actuales. El NEXT, que no es más que construir resiliencia. Esa palabra resiliencia ahora nos suena a todos los días, en todo momento, cuando era una palabra que casi no era usada. Y el billón, que no es nada más que alinear lo que va a ser esa nueva empresa con el futuro. Y por supuesto, cada una va acompañada de algo. El NAO va acompañado de tomar medidas inmediatas para mantener
a la empresa andando. Cuando digo medidas inmediatas me refiero, como dije hace unos minutos, a que la decisión que tomaste en la mañana, al mediodía puede ser otra y en la tarde cambió totalmente y al día siguiente es otra cosa lo que estamos viendo, pero eso es lo que está pasando con esta crisis porque no estábamos preparados para el manejo de la misma. Luego en el Next, por supuesto, Construir Resiliencia va acompañado de gestionar la crisis a corto plazo y el billón, que ya vemos como el mediano o largo plazo, garantizar la sostenibilidad de la empresa. Y para eso todo, esa parte final, esa parte ya de 2 y 3, que es gestionar crisis a corto plazo y garantizar la sostenibilidad, tiene que ir acompañado, por supuesto, de un apoyo regulatorio y gubernamental para que la empresa tenga la confianza y pueda seguir adelante. La lámina siguiente. Y por supuesto, ya lo hemos mencionado de otras maneras, el Now Next y Beyond tiene que ver con gestión de liquidez corto plazo, el Next preservar a través de la crisis y estar preparado para cuando la demanda regrese, que como dijimos anteriormente, esa demanda no va a regresar de una manera u otra como venía hasta el día anterior a que esto comenzó, y imaginar en el Beyond, imaginar el modelo de negocios para lo que va a ser el nuevo normal. Porque repetimos, y aunque no queramos oírlos muchos, viene un nuevo normal y el normal que existía no va a existir más y por lo tanto tenemos que prepararnos. Entonces, por eso es que las empresas, estamos viendo, muchas tienen 2 equipos trabajando. Tienen un equipo de crisis que es totalmente diferente al equipo de estrategia. El equipo de crisis simplemente debe estar enfocados en respuesta inmediata a la situación, garantizar o trabajar en la continuidad del negocio en estos días, buscar la supervivencia del negocio, incluso hablando con competidores para ver si de alguna manera u otra hasta se unen de cara a seguir al futuro y mantener o generar la liquidez que se requiere en este corto plazo. Y el equipo de estrategia, que es un equipo diferente, simplemente debe estar enfocado, pensamos, en recopilar inteligencia, revisar los escenarios que se le van presentando, reestructuraciones de deuda con bancos o acreedores, etcétera, y, por supuesto, identificar oportunidades que puedan haber y evaluar o explorar jugadas estratégicas como la que mencioné del caso de inclusive asociarme con mi competidor de cara a poder seguir adelante. Más vale que estemos unidos y salgamos juntos a que uno desaparezca y luego se lleve al otro también por delante el mercado. Porque lo cierto es que no podemos ver esto como enfocado solamente a nuestro mercado, sino tenemos que verlo también como que está haciendo nuestra competencia en otras latitudes del mundo para, de alguna manera u otra, superar la crisis. Y si él lo hace mejor que yo, posiblemente, aun cuando esté en otro mercado, en otro país, mi empresa termine desapareciendo o no existiendo más producto de esta crisis. Ya en la lámina siguiente va a hablar mi socio Pablo Bonsangue, y comienzo preguntándole, Pablo, ¿por qué no nos comentas todo el tema de liquidez? ¿Cómo las empresas están manejando esto en el contexto de COVID-19? Hola, gracias Luis. Un saludo a todos los participantes, esperando que se encuentren todos en perfecto estado de salud. Bueno, para responder tu pregunta, Luis, lo que primero queremos enfatizar, y para ello presentamos un estudio de JP Morgan sobre la media de días de efectivo. Lo que se presenta en dicho estudio es que esta mediana de reserva de días de efectivo está en 27 días. Si bien vemos que la curva está inclinada hacia la izquierda, donde 8 de los 12 sectores analizados tienen menos de 30 días. Entonces, ¿qué nos pone esto sobre la mesa? Pues que estamos contra reloj y la importancia del tiempo en los temas de la liquidez. Porque, digamos, esta crisis que nos ha originado el COVID, que es una crisis sanitaria, nos ha repercutido en nuestra economía y nos ha afectado sobre todo la liquidez a corto plazo. Si pasamos a la siguiente slide, por favor. Entonces, desde un punto de vista financiero, el ahora es la gestión de esa caja. Para todos aquellos, digamos, que venimos del mundo de las finanzas y que hemos estudiado los valores razonables de los activos, la imagen fiel del patrimonio, lo que esta crisis
nos pone de manifiesto, como nos puso de manifiesto otras crisis que hemos sufrido, y la más reciente, la del 2008, es que la caja, cash is king, la caja es primordial, y que necesitamos estimar esa tesorería a corto plazo. Nosotros tenemos, digamos, ese parámetro de las 13 semanas, que son aproximadamente 3 meses, donde necesitamos calendarizar perfectamente los pagos que debemos realizar, priorizar los mismos, y aquí es muy importante, sabemos que los CFOs o directores financieros de las compañías hacen esa priorización, pero hoy tienen que hacer un análisis mucho más exhaustivo, porque uno de los temas que tiene presupuestar la tesorería, a diferencia de presupuestar un estado de resultado, como lo hacemos en las épocas de bonanza, es que si yo me equivoco en un porcentaje de crecimiento de los ingresos de un 5%, pues podré reducir mis costes en otro 5% y obtener ese resultado operativo que yo esperaba en mi budget. Pero en un flujo de caja, equivocarme en un día de cobro puede significar no tener el dinero suficiente para afrontar el pago de un proveedor y poner en riesgo toda mi cadena de suministro y finalmente en riesgo la continuidad de mi negocio. Entonces, la calendarización, priorización de los pagos, el análisis de los escenarios y ser muy preciso es clave para una correcta estimación de la tesorería. Y por supuesto, tengo que optimizar mis cobros y aquí tendré que priorizar cobrar por sobre la rentabilidad que puedan tener determinadas operaciones ante un escenario como el actual, donde el tener el dinero en mano es prioritario, ¿no? Nosotros recomendamos hacer un seguimiento mínimo semanal de esta tesorería, aunque puede ser necesario en casos hacer un seguimiento diario, ¿no? Y por supuesto, pues hay que sentarse con las entidades financieras, hablar con ellas, entender qué permisos o waivers son necesarios, cuál es el periodo de carencia que necesito, y por supuesto algo que es imprescindible es asegurar mis posiciones de límites de crédito, porque nos podemos encontrar que si no hemos utilizado un límite de crédito, el banco automáticamente en este entorno lo recorta. Y estar muy atentos a cualquier financiación que el gobierno o entidades públicas relacionadas nos puedan poner sobre la mesa y nos podamos aprovechar. Esto es la inmediatez, el corto plazo, y tenemos que también, como hemos mencionado, empezar a pensar en el next y en el beyond. Y si miramos un poco más al mediano plazo, pues tenemos que entender si nuestra estructura de costes directos e indirectos es la correcta, si podemos reducir ese back office sin poner en peligro la operatividad del negocio, si tenemos que pedirle a ese top management que haga una reducción salarial para, digamos, apoyar a la empresa, si tenemos que renegociar precios y condiciones con nuestros clientes y proveedores. Tenemos que pensar, por supuesto, en nuestros empleados, que la mayoría ya estarán teletrabajando, y tenemos que ver cuáles son las funciones esenciales y las que no. Y por supuesto, y esto vamos a ahondar más adelante en esta presentación, de cuáles son las medidas gubernamentales que se nos han puesto sobre la mesa y que nos podamos aprovechar de ellas, tales como sean, digamos, reducciones de jornada o suspensiones temporales del empleo. Finalmente, en el mediano plazo, lo que estamos hablando todos los días con nuestros principales clientes es sobre la cadena de suministro. Es imprescindible hacer un diagnóstico exhaustivo de cuál es mi cadena de suministro, cuál es la exposición que tienen mis fabricantes y mis distribuidores a un entorno como el actual, y la necesidad de diversificación que se me pueda poner sobre la mesa en un entorno donde esperamos que las condiciones vayan a mejor, pero que pueden ir a peor, ¿no? Y pensando en ese billón, en ese más allá, y ahora más adelante en la presentación hablaremos de ese cambio esperado en los consumidores que se está produciendo y que me obligará a transformar mi compañía, a quizás cambiar una cadena de venta, a pasar hacia la venta online y a consolidar todas estas medidas que yo he tenido que tomar obligado por la crisis, ¿no? Y pensando en positivo, pues se nos pueden presentar oportunidades de crecimiento, ¿no? De adquirir aquellos activos valiosos que hoy en el mercado se ponen sobre la mesa, y tengo que estar atento a esas oportunidades.
ya sea haciendo crecimientos orgánicos o inorgánicos. Y también queremos poner sobre la mesa algo, digamos, que se está dando en el mercado, que son las financiaciones alternativas. Fondos de inversión que están, digamos, buscando oportunidades de financiamiento a 5 o 6 años, en los cuales ellos asumen un riesgo y hoy, digamos, son una alternativa tremendamente válida en las nuevas condiciones. Luis, pues si pasamos a la siguiente slide y ya comentas la parte laboral. Hola, buenos días. Saludos y agradecimientos. Perdón, Ana, disculpa que estaba hablando y estaba en mute. Estaba comentando que disculpen, cuando uno está en vivo, las cosas son así. Estaba comentando, Pablo comentó en su exposición que uno de los grandes temas que hay es el tema de liquidez. Y la liquidez tiene que ir acompañada tanto empresa como empleado. Entonces, Ana, quisiera ver que nos explicaras cuáles son las medidas que a través de decretos y resoluciones ha emitido el gobierno de Panamá y cuáles has visto que tienen mayor impacto en materia laboral. Y quisiera que la pregunta la hicieras ubicada en el now y en el next. Por favor. Claro que sí, Luis. Nuevamente saludos y agradecimientos a todos los participantes, esperando que la información que estamos compartiendo sea de interés y de mucha utilidad en el día a día de sus operaciones. En efecto, Luis, a partir de esta situación del COVID-19, el Gobierno Nacional ha estado en constante emisión de resoluciones, decretos e inclusive se han hecho muchos comunicados a través de los sitios en línea de las diferentes entidades, porque naturalmente frente a una realidad que no se había previsto, se ha tenido que estar legislando sobre la marcha y en muchos casos encontrándose con normas que necesitan ser complementadas o aclaradas. El gobierno nacional ha enfocado sus esfuerzos, yo diría que en 3 aspectos en el NAO, Luis. Básicamente, en primera instancia, en aquellas resoluciones tendientes a garantizar la seguridad de los empleados, adoptando lineamientos y recomendaciones generales para la prevención. En ese aspecto se metió el decreto ejecutivo 78 del 16 de marzo del 2020, en el que se establece la obligatoriedad de todos los empleadores de la aplicación de los protocolos y de la circular 27 de febrero de 2020, que inclusive es previa al momento en que se decretó el estado de emergencia. Esta circular emite medidas sanitarias y laborales de promoción, prevención y control para la prevención frente a posibles casos del COVID-19 que deben ser adoptados obligatoriamente por todos los empleadores de la República. Ese protocolo es obligatorio en tanto establece ciertos temas relevantes para efectos de higiene, como por ejemplo la obligatoriedad de mantener brigadas de limpieza dentro de la empresa, como la referencia a proveer a los empleados de materiales de aseo en los baños, también tener capacitaciones respecto a los temas relevantes que se estén dando en el medio laboral referente al tema de la higiene y el COVID, tal como se está manejando. Tiene inclusive normas sobre el uso de los comedores, medidas sobre la ventilación que debe haber en la empresa, y un tema relevante es que establece expresamente que se deben evitar reuniones de más de 10 personas dentro del entorno laboral. En ese mismo decreto ejecutivo 78 del 16 de marzo, se establece la obligatoriedad de las empresas de establecer un comité especial de salud e higiene para la prevención y atención del COVID, y se establece un número de miembros que deben ser representantes tanto del empleado como del empleador. A razón de 2 a 10 trabajadores serán 2 personas, de 11 a 40 trabajadores deben ser 4 personas y de 41 a más a trabajadores deben ser 6 personas. Este comité, entre las funciones principales que tiene, vendría siendo precisamente la divulgación del protocolo y el tema de las capacitaciones correspondientes y llevar una bitácora
de salud de los empleados, porque la intención de esa bitácora de salud inicialmente era una declaración de los empleados que habían estado fuera del territorio nacional en áreas que se entendieran de alto riesgo, que bueno, yo creo que básicamente con el tiempo transcurrido y el hecho que ya no, que se han cerrado las fronteras, pues ese ya no aplicaría, pero sí un monitoreo constante de las condiciones de salud de los empleados para efectos de poder identificar alguna persona sospechosa de síntomas de COVID. Aquí sí quiero hacer la observación que el protocolo per se no contempla un mecanismo expreso de qué pasa si identificas a un empleado sospechoso de síntomas, pero siempre queda abierto el canal de comunicación a través del Ministerio de Salud en la línea 169 en el que el empleador debe hacer la llamada, debe reportar y a partir de ahí entonces la autoridad hará un acercamiento a la empresa para efectos del manejo de la situación, pero el protocolo per se no tiene un procedimiento expreso de qué pasa una vez identificas a un empleado sospechoso de la enfermedad. Eh, una vez, eh, una vez se tomen estas medidas en el NAO, que son para garantizar la salud de los empleados, el gobierno nacional se abocó a una serie de resoluciones, decretos igualmente, tendientes a procurar la continuidad de la operación de las empresas. En este sentido, se hizo referencia a lo que viene siendo el teletrabajo como una de las medidas. También se incluyó la posibilidad de la movilidad laboral en concordancia con el artículo 197 del Código de Trabajo. Inclusive se habló un término que es exclusivamente durante la vigencia del estado de emergencia, que es el trabajo a disponibilidad, que es aquel que el empleado, sin permanecer en el lugar del trabajo, estará a disposición del empleador. Creo que aquí lo importante vendría siendo ampliar un poco más sobre la figura del teletrabajo porque es la que se ha adoptado mayormente en todas las empresas. Algunas ya teníamos pues un poco más la práctica del teletrabajo incluida en el día a día de nuestras operaciones, pero para otras empresas ha sido novedosa y pues se han encontrado con ciertos retos que naturalmente que no habían sido previstos. La ley del teletrabajo en Panamá coincidentemente es de reciente data, es la ley 26 del 18 de febrero del 2020. Es una ley bastante buena, no obstante, no ha sido objeto de reglamentación, pero sí plantea elementos básicos como que el teletrabajo es voluntario para ambas partes, es de carácter reversible, podría ser parcial o total. Y dadas las circunstancias, en la gran mayoría de los casos está siendo total, pero eso no quita que pueda ser parcial igualmente. Y se establece una serie de obligaciones, tanto para el empleador como para el teletrabajador. Y creo que aquí es importante mencionar para el Next y para el Beyond, que la propia ley en su artículo 3 establece que corresponderá a las partes al inicio de la relación o posteriormente mediante adenda eh, incluir los contenidos requeridos respecto a lo que debe establecer el contrato de trabajo mínimamente en el artículo 4 y entonces lo pensamos ya en un next o más bien en un beyond porque muchas empresas hoy están trabajando en teletrabajo sin tener incluido las disposiciones de teletrabajo en sus contratos, pero es algo que ya salido de la crisis, deben considerar y deben adecuar, no solo en referencia al contrato de trabajo, sino también en cuanto a un manual de buenas prácticas ambientales y de socialización general y familiar en el teletrabajo que contempla la propia norma y que debe ser objeto de comunicación entre los empleados. Entonces, básicamente, el teletrabajo viene a ser la medida que más adoptada en este momento para procurar la continuidad, mantener la operación de la empresa, pero sí es importante que se tome en cuenta para el Next y para el Beyond, que es una ley que tiene de por sí ya sus disposiciones y que más adelante pues las empresas deben tomar en cuenta para evitar sanciones
o reclamaciones por parte de sus empleados. También en el tema de no afectar las operaciones, el gobierno nacional ha tomado en cuenta la necesidad de movilidad en las empresas, en las actividades excepcionadas, y para eso estableció el tema de los salvoconductos que inicialmente excedieron la capacidad de la plataforma y que ya con posterioridad dieron la oportunidad de que las empresas a través de un formato emitieran sus propios salvoconductos. No obstante, y lamentablemente, a razón de quizás lo que pudiésemos entender como abusos a esta flexibilización que se dio para efectos de los salvoconductos, recientemente, bueno, recientemente hace un día, pero a la velocidad que vamos, ya no ni tan recientemente, se estableció la necesidad de que el Ministerio de Comercio e Industria validara los salvoconductos que se hubiesen emitido previamente al 15 de abril del 2020, y ahora más, y hace un par de días se extendió el plazo para poder validarlos hasta el 23 de abril el del 2020. Para efectos de esa validación, hay habilitado un link dentro de la página web del ministerio en el cual se deberá enviar el número de aviso de operación, la fecha de vencimiento de cédula o pasaporte del representante legal, el nombre del solicitante, el teléfono del solicitante y el correo del solicitante. Una vez el ministerio valide esto, la Policía Nacional van a tener van a portar esa data y ya no va a ser necesario portar el documento, aunque nuestra recomendación es que sí se haga, pero en principio esa validación va a estar dentro de de la data de la Policía Nacional para efectos de validar o no validar. El enviar información falsa al ministerio para efectos de esta validación contempla sanciones que pueden ir de $10 a $10,000. O sea que creo que eso es algo también que tenemos que tomar muy en cuenta para el Next y el Beyond, porque entendemos que ahorita mismo muchas de las decisiones que se toman responden a la urgencia del momento, pero que con posterioridad pues podrían tener implicaciones para efectos del trabajador. Una Luego ya, pregunta, Ana, una pregunta, y perdona que te interrumpa. no, dime. ¿Cómo ves el billón en materia laboral? Es decir, ¿cómo ves ese nuevo normal en el día que volvamos a las empresas y lo que van a ser las relaciones laborales entre empleado y empleador? Sí, bueno, casualmente a propósito de lo que iba a comentarle un poco, que era el tercer punto, que es las opciones que da el gobierno para ir, como tú bien dijiste, para ir flexibilizando las relaciones laborales, se contemplan las reducciones de jornadas y las suspensiones temporales sin perjuicio de los mutuos acuerdos que se puedan llegar a dar y los despidos. Pero en esa parte yo sí creo que es importante en el billón, Luis, comentarles, particularmente respecto a la suspensión temporal, que entiendo es la medida que más se ha estado tomando, y de hecho de las últimas declaraciones de la ministra se están hablando de 68,000 solicitudes de suspensión aproximadas que representarían más de 3.500 empresas haciendo estas solicitudes, que los empleadores tomen en cuenta que la suspensión temporal expresamente indica que los trabajadores deberán retornar a sus puestos de trabajo en las mismas condiciones establecidas en el contrato vigente al momento de la suspensión, al día siguiente en que se levante el estado de emergencia. Y si por alguna razón no son reintegrados, estas personas se entenderán como despidos verbales injustificados por parte del empleador. Entonces yo sí creo que ahí en el billón, Luis, es bien importante que las empresas conscientes de su situación económica, ya sea que muy desmejorada o medianamente desmejorada, vayan validando si estas suspensiones que han requerido al ministerio realmente van a llevar un reintegro, porque de no llevar un reintegro deberían estar a estas alturas, ya quizás en el Next, haciendo las reestructuraciones correspondientes para efectos de que no se consideren despidos verbales injustificados, entendiendo que los despidos injustificados, además del pago de las vacaciones décimo proporcional y prima antigüedad, conlleva una indemnización. Entonces, creo que eso es algo importante en el billón. Creo que también en el billón el tema que ya comentamos, el teletrabajo, adecuar los contratos de trabajo mediante adendas y tener el correspondiente manual, e inclusive el tema de la reestructuración organizativa también puede ser, considerando lo que hablábamos anteriormente de la movilidad funcional que está contemplada en el código. Esto quiere decir asignar nuevas funciones a los empleados siempre que no se les desmejoren las condiciones laborales, pero puede pasar también que en una reducción de la fuerza de trabajo
se considere atribuir funciones a los mismos empleados o inclusive contemplar tercerizaciones, quizás empleados que antes cumplían funciones dentro de la empresa, considerarlas, reestructurarlas. Y naturalmente, de la mano de lo que las noticias indican, frente a posibles brotes estacionales, la recomendación en materia laboral sería necesariamente tener un plan de contingencia laboral en caso de que, ni Dios lo quiera, se repita la situación, quizás no igual, pero que nuevamente deba requerir de las empresas unas medidas laborales Gracias, Ana. significativas. No hay duda, como venimos hilando la presentación, que el tema de la liquidez pasa por el tema laboral, pero también el tema de la liquidez pasa por el tema contractual. Las compañías tienen que estar hablando con proveedores, tienen que estar hablando con gente que tenían obligaciones por cumplir, etcétera, seguros de lucro cesante que tienen que estarse activando. Es decir, ¿cómo ves tú o qué aconsejamos revisen las empresas respecto al tema contractual bajo también la óptica del Now, Next and Beyond? Y un poquito como estamos con el tiempo ya que nos empieza a preocupar, Sí, voy a tienes ser como breve. 3 minutos para decirlo. Voy a ser breve. Bueno, fíjense, en el Now es indispensable hoy en día que todo el mundo esté haciendo una revisión integral de los contratos suscritos para efectos de identificar las obligaciones de las partes y considerar ya sea terminaciones unilaterales anticipadas en los supuestos de que se hayan pactado así y bajo los términos que se hayan pactado, generalmente tienen una notificación previa de un término u otro. También en el caso de los incumplimientos, ya sea que se esté recibiendo o que se esté ejecutando como eximente de responsabilidad, alegando caso fortuito o fuerza mayor, y aquí sí quiero hacer énfasis, primero la revisión contractual para efectos de saber si se pactó, encontrarás contratos que no lo tienen y deberían tenerlo, y eso es parte del billón. Creo que aquí todos nos llevamos una enseñanza en materia contractual de que debemos incluir ese tipo de cláusulas en todos nuestros contratos, porque ciertamente son situaciones no previstas, pero que si una vez llegan a pasar, deberían tener mínimamente un procedimiento que permita entre las partes un entendimiento, ¿no? En el caso de que el incumplimiento sea de parte de una de las dos partes, la recomendación es documentar los hechos que impiden el cumplimiento de la obligación. Porque más allá de que el COVID y que el estado de emergencia puedan calificar dentro de lo que se entiende como caso fortuito o fuerza mayor, debe establecerse un nexo causal. Quiero decir, no solo por existir el caso fortuito o fuerza mayor, se debe entender que es un eximente de responsabilidad, porque debe haber un nexo causal entre el hecho y el incumplimiento. Y para ello lo relevante es poder documentarlo tal como es. En el billón, Luis, que creo que también es muy importante establecerlo, un poco el tema de la firma electrónica cualificada. En Panamá, la firma electrónica simple no cumple con las formalidades legales que le permite tener un valor legal automático en el cual se presuma de pleno derecho. La ley data del 2008 con modificaciones del 2012 y son muy pocas las empresas que actualmente han hecho la gestión de firma electrónica calificada, y creemos que en este momento es una recomendación que también podríamos hacer para, en situaciones como esta, poder hacer firmas a través de firma electrónica calificada. Y lo que ya comentaste, pues el tema de que dependiendo de la actividad de cada quien, evaluar la conveniencia de contratar seguros por lucros cesantes para efectos de que las pólizas no solo cubran los daños que se hayan tenido, sino los montos que se dejen de percibir por los hechos acaecidos, ¿no? Entonces, estas pólizas generalmente abarcan, como dije, los bienes perdidos y las ganancias dejadas de percibir en un escenario en donde la indemnización no se puede prever predeterminadamente porque dependerá de los hechos, y el daño tampoco porque quedará supeditado al caso en particular. Entonces, creo que para resumir todo, en el tema contractual, revisar nuestros contratos, importante revisar nuestros contratos en el Now para efectos de saber si podemos terminar o para ver si podemos alegar eximentes de responsabilidad o si podemos mitigar los riesgos legales derivados de incumplimiento, y en el billón para, una vez advertidos que nuestros contratos no son lo suficientemente, no tienen estas cláusulas, pues incluírselas. Y además el tema de la firma electrónica calificada, que creo que es un Ok. valor agregado. Muchas gracias, Ana. No hay duda que
la parte laboral contractual hay que verla con mucho cuidado. No vaya a ser que por romper un contrato terminemos con un tema de pagar un lucro cesante a alguien o terminemos indemnizando a alguien, porque todo el que pide indemnización, alguien paga. Y todo eso hay que valorarlo con muchísimo cuidado. La parte fiscal o la parte tributaria es una parte también importantísima en el manejo de toda esta crisis. Como hemos visto, el gobierno ha dictado medidas tributarias, casi todos los días sale algo, y hay que estar muy atento a eso. Y quisiera pedirle a Carlos Márquez, director de nuestra firma, y a Meiner González, senior manager de nuestra firma, que nos comente sobre la parte tributaria y quizás comience con una pregunta a Carlos. Carlos, ¿cuáles son en tu criterio las medidas tributarias que constituyen el mayor desafío para las empresas en este momento o para los contribuyentes en este momento? Hola, buenos días a todos. Sí, efectivamente, digamos, el mayor desafío que nosotros estamos viendo un poco para los contribuyentes en este momento viene dado, por un lado, pues, digamos, por las medidas adoptadas por el gobierno en lo que ha sido la extensión de plazos para la presentación de obligaciones tributarias. Pues, digamos, pues, esta pandemia nos sorprendió a todos, pues, en pleno mes de marzo. La declaratoria de estado de emergencia nacional fue dictada el día 11 de marzo, teniendo pues, culminando pues cercano a la fecha de presentación de las declaraciones juradas de renta de personas naturales y de personas jurídicas, y bueno, pues por todas las implicaciones que ya Ana comentó en temas bueno, de lo que implicó o lo que está implicando pues esta pandemia que nos ha supuesto pues a todos tener que trasladarnos a nuestros hogares y tener que trabajar desde nuestras casas, y luego con las medidas dictadas de cierre temporales de negocios y de empresas no amparados bajo los decretos ejecutivos 500 y 507 dictados por el Ministerio de Salud, pues ha suponido todo un desafío para las compañías a nivel de sus sistemas contables, de tener que poder adaptarse a esta nueva realidad de teletrabajo. Y bueno, digamos, conscientes un poco de esta realidad, pues pareciera que el gobierno nacional pues decidió de manera acertada a nuestro criterio, pues extender lo que ha sido lo que es la presentación de los plazos tanto de la declaración de rentas al 30 de mayo, pues lo cual pues da un poco de plazo y oxígeno a las empresas que puedan de alguna forma pues poder adaptarse y adecuar sus sistemas para poder cumplir con la presentación de las declaraciones, e incluso pues en materia de ITBMS a poder presentar las declaraciones correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo al 15 de julio, lo cual también pues le da una ayuda a las empresas, y eso pues va de la mano un poco con lo que voy a comentar ahora más adelante con respecto al tema de lo que es la supresión temporal del uso de equipos fiscales. Y igual, pues, lo que ha sido el diferimiento o la extensión del plazo para la presentación de los que es el informe de compra o los informes de los no declarantes y de ventas de tarjetas de débito correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril. También, y muy importante, pues también es un alivio importante para las empresas, es lo concerniente a la suspensión de las multas por presentaciones tardías en las planillas de la Caja del Seguro Social correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril y mayo de este año, lo que le está dando pues un respiro a las compañías. Brevemente, pues comentarles la medida dictada el 7 de abril por el Ejecutivo, que tiene que ver con la excepción del uso de equipos fiscales en todo el territorio nacional para aquellas compañías o aquellas empresas o aquellas personas naturales o jurídicas que han sido afectadas por el COVID y que se encuentran incluidas dentro del decreto ejecutivo 500 y 507. Recordemos que estos decretos son los que ordenan la cesación o la paralización o el cierre temporal de las empresas, exceptuadas aquellas que, pues, por su naturaleza y por el tipo de actividad que realizan, tengamos que continuar o tienen que continuar trabajando. Sin embargo, pues estas empresas que están exceptuadas del uso de equipos fiscales sí tienen la obligación de documentar las ventas de sus bienes y sus servicios a través de documentos equivalentes,
tales como facturas manuales o las facturas preimpresas, ¿no? En la medida que se cumplan evidentemente todos los requisitos que debe tener toda factura previstas en la Ley 72 de 2011, ¿no? Y una vez cesado el estado de emergencia, pues todas esas operaciones de venta de bienes y servicios soportadas a través de estos documentos tienen que ser emitidas a través de los equipos fiscales, y aquí es donde va a representar realmente un verdadero desafío. Y sin lugar a duda creemos que la DGI pues, va a tener que dictar algún tipo de guía o de resolución en torno a cómo va a ser realizado esta actividad, porque evidentemente al proceder a registrarse directamente todas las operaciones que se han, digamos, llevado a cabo vía documentos equivalentes, pues eso va a generar ciertas obligaciones fiscales. Y lo último que quiero mencionar es el tema de la notificación de actos administrativos. El día de ayer fue publicada una resolución que ordena la notificación de actos administrativos personales a través de correos electrónicos emanados de la Dirección General de Ingresos, y esas notificaciones van a ser notificadas o dirigidas a los correos electrónicos que aparezcan registrados en el RUC, que es en la plataforma ITAX, que cuando se registraron el RUC o una actualización del estatus de la empresa, pues aparecen registrados. Entonces es importante que las empresas, las personas autorizadas que tengan acceso a sus cuentas de correo revisen en la plataforma ITAC a fines de verificar que no hayan sido notificados de alguna notificación por parte de la administración tributaria. De acuerdo, Carlos. A ver, Meiner, estas medidas que ha dicho Carlos de mediano y corto plazo, ¿cómo nos afectan bajo la realidad que estamos viviendo en estos momentos? Hola Luis, hola a todos. Muy interesante tu pregunta y fíjate, ahorita realmente es el momento para sentarnos a analizar los impactos que tienen todas estas medidas, ¿no? en nuestra operación, porque esto definitivo está cambiando desde el punto de vista de procesos administrativos internos en la forma en cómo vamos a hacerle frente a todas nuestras obligaciones, así como también desde el punto de vista económico financiero respecto al desembolso o el impacto en el flujo de efectivo producto de los pagos de los impuestos que no hemos estado pagando o que no vamos a pagar durante el periodo de emergencia, ¿no? Esta crisis nos ha llevado a todo de forma obligatoria en su máxima expresión, pues básicamente al uso de la tecnología, incluyendo a la propia administración tributaria, ¿no? Y como lo comenta Carlos, toda esta serie de notificaciones y demás, para hacerle frente a todo ello, es recomendable que hagamos un análisis exhaustivo de todos nuestros procesos tecnológicos vinculados a todas nuestras obligaciones tributarias para efectivamente validar que no vamos a tener ningún tipo de inconveniente para hacerle frente a todo esto, ¿no? Y también estar muy bien asesorado respecto a cómo proceder en relación a cada una de estas situaciones, ¿no? Porque debemos también estar seguros del actuar y tener o poder reaccionar en tiempo oportuno y velar porque todos nuestros derechos como contribuyentes pues no se vean afectados producto de la situación, ¿no? Uno de los temas de mayor impacto que nos afecta a todo y que obviamente es de interés de todos los que estamos acá presentes es el pago de los tributos, y aquí lo voy a separar brevemente en dos temas que son de interés y que probablemente nos pueden ayudar a llevar esta crisis, ¿no? El primero es el de la amnistía tributaria, que es importante resaltar que la extensión del plazo al 30 de junio, pues únicamente abarca impuestos causados al 30 de junio del 2019, ¿no? Y esto lo que hace es que nos permite podernos al día en impuestos no pagados en dicho momento o hasta ese momento, condonando un 85% de los recargos de interés. El único obstáculo que vemos en la amnistía es el corto periodo, el corto plazo, ¿no? Para poderse, beneficiar de esto, porque pareciera que de acá a junio nos quedan pues prácticamente poco menos de 3 meses, ¿no? Y limita un poco por los tiempos que estamos viviendo poderle hacer frente a un pago de impuestos, porque eso conlleva afectación a nuestro flujo de caja. Sin embargo, lo interesante de la moratoria es que también extendió el plazo de los arreglos de pago, y quizás aquí el punto importante es analizar si efectivamente nosotros estamos en condiciones y queremos acogernos a la amnistía,
pues pareciera que la lógica nos dice que lo usual o recomendable sería acogernos a través de un arreglo de pago, ¿no? Para poder diferir el pago y no hacerlo de forma inmediata antes del 30 de junio, sino diferirlo hasta el 31 de diciembre y así no golpear de forma directa el flujo de caja en el corto plazo, ¿no? Lo único que esto conllevará, pues obviamente todo arreglo de pago requiere un pago mínimo y está establecido en la norma que debe ser el 25% y el remanente del 75%, pues nosotros podemos determinar si lo hacemos en un solo pago o en varios pagos. Lo importante es cancelar ese remanente antes del 31 de diciembre para no incurrir en recargos de interés y para que nos condonen el 85% de las multas o sanciones, ¿no? El segundo punto, porque está relacionado a los impuestos causados durante el periodo de emergencia, aquí pues lo que vale la pena resaltar o analizar es que las medidas tomadas por los diferentes entes fiscalizadores, llámese Caja de Seguro Social, DG y municipio, pues tienen un periodo de vencimiento muy corto, entre junio y julio, ¿no? que llamo yo el común denominador de todas estas medidas. Esto lo que quiere decir, pues, que todo lo que estemos difiriendo y que no paguemos y acumulemos, pareciera que tocará pagarlo de un solo golpe dentro de 3 meses o menos, ¿no? Y aquí es donde toca efectivamente hacer los análisis que necesitamos respecto a todo lo que estamos difiriendo para ver las necesidades de flujo de caja en el corto mediano plazo, ¿no? Quizás, si bien la medida ha sido positiva y nos ha dado un aire de forma inmediata en materia de flujo efectivo que nos permite destinar estos recursos a las áreas de mayor importancia, ejemplo, la planilla, etcétera, el vencimiento en un mismo plazo quizás es algo que las administraciones o las autoridades deben revisar para buscar alternativas, porque es muy poco probable que las organizaciones o los contribuyentes, estando impactados de forma fuerte o de forma mediana por la crisis, vayan a poder hacerle frente al pago de 2, 3 meses o inclusive hasta 4 de un solo momento, ¿no? Entonces quizás aquí muy probablemente se van a tener que hacer arreglos de pagos para que no se vea impactada de forma brusca y negativa los recursos de los contribuyentes, ¿no? Importante también en tema de flujo que impacta nuestra caja es la posibilidad de reducir la estimada en un 70%, en un 30% respecto del impuesto causado en el año fiscal 2019, pero aquí lo que quiero resaltar y que es muy importante que consideremos es que la reducción de la estimada siempre ha existido en nuestro Código Fiscal en el artículo 710. Lo único que está condicionado o está sujeto a que la administración tributaria puede revisarla o puede cuestionar por qué yo estoy reduciendo o disminuyendo mi estimada, ¿no? Y aquí lo importante es realmente, o el mensaje que queremos trasladar es, traten de hacer un análisis real de su presupuesto para el periodo fiscal 2020, considerando todos los impactos o las implicaciones que pueda conllevar la crisis, y luego de ese reforecast del budget, establecer o tratar de determinar efectivamente cuáles van a ser nuestros probables resultados para el periodo fiscal 2020 para determinar si efectivamente el 70% es suficiente o puede estar por arriba de lo que realmente vamos a generar. Y en caso de que debamos estimar o los números nos salgan a que la estimada debe ser inferior, pues ahí lo recomendable es preparar toda la documentación soporte en el evento de que la administración tributaria nos vaya a consultar. Es decir, el mensaje en el tema de la estimada es: sentémonos a analizar con nuestros asesores al momento de enviar la declaración de renta si efectivamente lo que estamos estimando está acorde a lo que podría ser nuestra realidad para este año 2020, para evitar tener que estar pagando impuestos en exceso, ¿no? Y como último punto, y perdona Luis, nada más para terminar, y que está relacionado también al análisis de presupuesto, es ver también qué otras medidas nos pueden impactar al final del año y no esperar hasta allá, ¿no? Por ejemplo, solicitudes de nueva aplicación de CAIR, análisis de sustancia, etcétera, porque muy probablemente la crisis nos va a llevar a todos o a la mayoría a generar resultados operativos por debajo del 4.67 y vamos a tener que hacerle frente a todo este tipo de solicitudes una vez finalizado el año. Muchas gracias, Meiner. No hay duda que la parte tributaria tiene que ser administrada con mucho cuidado y tiene que manejarse como parte de todo el tema de manejo de liquidez, sobre todo el comentario que hiciste
de que al momento que volvamos, si no se dan moratorias adicionales, los arreglos de pago, lo que no se pagó durante estos 3 meses, más las obligaciones corrientes que puedan surgir, debe hacerse algo, porque si no las empresas van a tener un problema de liquidez grande de aquí a allá. Es decir, la liquidez que se está cobrando ahora va a ser un problema de manejo futuro si no se llega a un buen acuerdo con el Estado. No hay duda que todo esto es el colorario para hablar entonces ahora de transacciones con partes vinculadas, ya que mucha gente tiene eso al ladito y no ha querido verlo, pero que también consideramos que es importante verlo. Entonces, María José, que nuestra socia de precios de transferencia para Panamá y la región, ¿cuáles son los principales impactos que crees tú existen en materia de precios de transferencia? Hola, ¿qué tal, Luis? Y a todos, buenos días, espero que estén muy bien. Bueno, respecto a precios de transferencia, hay 3 puntos principales que son de relevancia hoy, y en orden de urgencia, estos son liquidez, planificación y documentación. Empezando con la liquidez, este es probablemente el asunto de más urgencia e importancia para todos, ya lo dijimos todos, hoy en día. Los precios de transferencia impactan en el manejo de la liquidez en 2 maneras. Por un lado, de manera positiva, pueden ser de ayuda en el grupo, es decir, las transacciones dentro de un grupo empresarial son un mecanismo para mover fondos de una parte de la empresa a otra, del grupo a otro. Entonces, si en estos días complicados la empresa aplica, por ejemplo, una estrategia de concentración de liquidez en un país particular o una entidad legal particular, esto se puede lograr con una transacción intragrupo nueva, como por ejemplo un préstamo o ajustando el precio en transacciones que ya existen. Ahora, por el otro lado, también pueden ser perjudiciales las transacciones intragrupo para efectos de la liquidez, sobre todo en aquellos casos donde aplican retenciones. Muchas empresas realizan pagos internos mensuales por servicios, por regalías, intereses que llevan retenciones. Y bajo las circunstancias actuales es recomendable revisar la necesidad de continuar con dichos pagos. Esto también puede ser relevante desde una perspectiva de evitar la doble tributación, porque es probable que las administraciones tributarias vayan a intentar negar la deducibilidad de gastos de este tipo, ¿no? Bajo el argumento de que por la disminución de la actividad económica y de los ingresos de un contribuyente local, pues este ya no va a tener la necesidad de recibir servicios de su casa matriz, ni tener acceso a la marca, por ejemplo. Ahora, el segundo punto es la planificación. Para muchas empresas, el año 2020 va a ser un año muy difícil, con resultados muy impactados por el COVID-19. Y ahí lo importante es tener control sobre la distribución de las utilidades o de las pérdidas que se generan a nivel consolidado en el grupo. ¿Y por qué es importante? Bueno, muchos grupos empresariales tienen entidades legales que no tributan de la misma manera, desde contribuyentes normales a entidades en zonas francas, offshore, o entidades en algunos regímenes fiscales diversos. Entonces, lo que se quiere es evitar una situación en donde el grupo reporta pérdidas en empresas con un bajo nivel de tributación y ganancias con altos niveles de tributación. En esto, pues, las transacciones intragrupo y los precios de transferencia que se aplican pueden ser de mucha ayuda. Obviamente, siempre respetando el principio de plena competencia y las regulaciones fiscales aplicables. Y con esto llegamos al tercer punto, ¿no? Que se refiere a la documentación y al cumplimiento de precios de transferencia a través de los estudios. No es el punto más urgente en estos momentos porque la documentación del 2020 no se requiere sino hasta dentro de un año. Pero justo por las complicaciones de la presente crisis y el impacto financiero que va a tener para muchas empresas los resultados del 2020, sí es especialmente importante saber justificar y documentar todo lo que se hizo respecto a las transacciones internas. Entonces, hay que tomar en cuenta también, pues, algo súper importante, que después de esta crisis vamos a entrar a una crisis nueva que va a ser la de la fiscalización, el litigio fiscal, porque los gobiernos van a estar necesitados de recaudación y se va a sentir a partir de las declaraciones, a partir del 2021, el momento cuando vencen las declaraciones de renta. Entonces, si bien la documentación formal no urge en este momento, sí es muy recomendable guardar a lo largo del año toda la documentación interna posible respecto a los cambios en las transacciones intragrupo. Muchas gracias, María José. No hay la menor duda que hay un gran reto también en materia de precios de transferencia que tiene que ser observado. Y ahora quisiera, ya para ir terminando, y gracias por haberse quedado los que se han podido quedar, pues nos pasamos el tiempo. Quisiera
que Pablo nos comentara de cómo se prevé, Pablo, ese nuevo normal. O sea, ¿qué ves con base a todo lo que hemos hablado? Puede ser, aquí casi que te estamos pidiendo la bola de cristal, pero quisiéramos un poco saber cómo se ve ese nuevo normal el día que comencemos todos a volver a la rutina que teníamos con el cambio, por supuesto, de que las cosas cambiaron. Gracias, muchas gracias, Luis. Sí, la verdad que nadie tiene esa bola de cristal, ¿no? Pero desde EY vemos 4 áreas que las empresas tienen que seguir muy de cerca. Uno, digamos, es con respecto a la globalización y el comercio. Se ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las cadenas de suministro y cómo el escenario de tener un solo proveedor en un solo país es un riesgo muy grande, por lo que ha pasado en China, y la necesidad de diversificar, la necesidad, digamos, de priorizar la resiliencia en la cadena de suministro por sobre la eficiencia. Con respecto al área de tecnología e innovación, pues está sobre la mesa, digamos, se ha acelerado la transformación digital de las empresas y los gobiernos. Hoy estamos todos teletrabajando, tenemos que acelerar los pagos digitales, la necesidad de firmar contratos, lo que comentaba antes Ana, cómo, digamos, la tecnología ha obligado a las leyes a transformarse y esta situación, digamos, ha acelerado todos esos cambios. Con respecto a los impactos sociales, pues esto es un gran laboratorio donde no sabemos, digamos, qué es lo que va a ocurrir, pero desde luego las empresas tienen que estar atentas. Hoy partidos de extrema derecha están dando mensajes que hace 6 meses atrás eran de partidos de extrema izquierda, como por ejemplo puede ser el salario universal, que está puesto sobre la mesa, y entonces todos esos impactos y cambios en la sociedad que van a impactar en las empresas, tenemos que estar muy atentos. Y por último, y no por ello el menos importante, que es los hábitos y comportamientos de consumo, ¿no? Dicen los expertos que 21 días son los días necesarios para cambiar un hábito, ¿no? Y lo que hemos aprendido de anteriores crisis, por ejemplo la de 2008, donde los consumidores empezaron a diversificar las compras en los supermercados y donde ya, digamos, la cesta de la compra se elegía y no se hacía solamente en una, o también con lo que pasó en China con el SARS, en la última crisis sanitaria que hubo, cómo, digamos, impulsó el comercio por Internet y consolidó una empresa como Alibaba. Entonces, en ese nuevo normal, como tú decías, hoy nadie puede tener la bola de cristal, lo que tenemos es que estar atentos a estas áreas principales y a preguntarnos esos temas relevantes que nos permitan ponernos en una posición ventajosa en ese billón. Y yo ahora te cedo la palabra, Luis, para que tú nos comentes esas preguntas y cierres nuestra presentación. Sí, aquí el tema importantísimo, vamos a la nueva lámina, es cómo nos reinventamos todos para el nuevo normal. Y hay una serie de preguntas que se han estado haciendo, nos han estado haciendo. Es decir, mucha gente nos ha llamado diciendo, ¿cómo ven ustedes que va a ser el nuevo normal para mi industria? Y lo cierto es que se están produciendo una serie de documentos que son realmente interminables de cómo cada industria va a ser su nuevo normal. Y digamos, si uno bajara la cantidad de información que hay, se pusiera a leerlo, creo que duraríamos una semana sin dormir de tanta información que se ha producido, y eso hay que empezar a digerirlo y a ver cómo se va a hacer. ¿Cómo debe cambiar mi estrategia de negocio de cara a los cambios permanentes que puedan estar ocurriendo en el sector? ¿Qué va a significar la palabra éxito para mi empresa luego de la crisis? ¿Cómo debo reinventar mi modelo de negocio? Es decir, métricas con las cuales voy a medir a las empresas y mi operación y a los empleados. Es decir, todo está totalmente cambiando, todo está en proceso de plena evolución, pero lo cierto es que algo que vemos es que la transformación digital de los negocios viene ya totalmente, eso llegó para quedarse, el tema de teletrabajo también llegó para quedarse, y el tema de métricas de cómo medir la gente también llegó para quedarse. Entonces, creemos que el billón lo vamos a ir construyendo todos, y lo vamos a ir construyendo todos metiéndonos en la mente desde ya que hubo una disrupción total
y que tenemos que pensar que esa disrupción total que está ocurriendo o ocurrió, vino para quedarse y vino para que totalmente la enfrentemos y partamos hacia adelante con un ambiente totalmente disruptivo y diferente al que teníamos anteriormente. Hemos recibido muchísimas preguntas que, como dije, las vamos a responder. De cada uno de los que preguntaron tenemos su email y vamos a poder responderlas. Y también hemos visto comentarios en cuanto a que la gente quisiera tener como una sesión solo desde el punto de vista laboral, una sesión solo desde el punto de vista tributario, una sesión solo desde el punto de vista de precio de transferencia y una sesión solo desde el punto de vista de estrategia. Entonces, vamos a preparar algo, vamos a preparar para la semana que viene o la próxima semana y media, una serie de webinars ya específicos a cada uno de estos casos que vimos, y vamos a estar invitando y quisiéramos se conectaran ya para hablar solamente de laboral en uno, tributario en otro, precio de transferencia y estrategia de forma separada. La idea de este webinar era hablar de todo lo que está preocupando, como dije al comienzo, a la gente que está manejando las empresas, y de ahí entonces ir hacia módulos totalmente por separados, porque nos faltó mucha información que compartir con la gente y sabemos que la gente tiene las agendas súper comprometidas con tanto conference call que hay, tanta cosa en estos días. Sin más, en nombre de todos los panelistas y en el mío propio, le damos las gracias y por favor síganse cuidando, sigan acatando las medidas que el gobierno nacional ha dictado, y mientras más acatemos las medidas que el gobierno ha dictado, más rápido vamos a salir de esta crisis. En la medida que haya gente en la calle, lamentablemente no vamos a poder controlar esto y vamos a seguir en cuarentena todos. Entonces, cuídense, quédense en casa y atentos a lo que van a hacer los próximos webinars. Muchas gracias por su atención.